Veamos ahora otro tipo de sensores y otra magnitud. Desplazamiento. O sea, todo lo que sea medir posición, básicamente. Después podremos derivar a partir de allí otras medidas, velocidad o aceleración. Pero la medida básica es posición, desplazamiento. Esta es una variable de interés en muchos procesos donde hay que posicionar mecanismos, mercadería, etc. Bueno, ¿qué opciones tenemos para medir desplazamiento o posición? Bueno, una de las primeras opciones que aparece es la del potenciómetro lineal. ¿Qué es un potenciómetro? Básicamente es una resistencia con un cursor móvil, ¿sí? Imagínense una resistencia que tiene tres terminales. Una resistencia con terminales fijos, acá identificados como 1 y 3, y un tercer terminal, acá identificado con 2, que se puede mover. Por lo tanto, cuando se desplaza hacia un extremo, la resistencia entre 1 y 2, por ejemplo, tiende a 0, y cuando nos desplazamos hacia el otro extremo, la resistencia entre 2 y 3 tiende a 0. La resistencia total RP es fija, mientras que Rx, ya sea esta diferencia o esta otra, es variable. ¿Qué tiene que ver esto con la posición? Bueno, justamente que si este cursor móvil está vinculado al proceso que quiero posicionar, puedo medir posición a través de la medición de resistencia. Entonces, por ejemplo, suponiendo que tenemos este esquema al estilo de un divisor de tensión, donde tenemos toda esta resistencia, pero medimos la tensión entre estos dos puntos nomás. Planteando este circuito, la corriente que circula por esta resistencia y la caída de tensión en este tramo, vamos a encontrar que la tensión de salida de out es igual a Bin, en tensión fija, respecto de Rx sobre Rp. Rp es fija, por lo tanto Bin sobre Rp es una constante conocida, y Rx va a depender de la posición. ¿Y qué relación tiene con la posición? Bueno, habrá alguna relación del tipo ohm por milímetro por distancia. Milímetros, centímetros, por lo que fuera. Una relación totalmente lineal. Aquí, a modo de ejemplo, he utilizado una foto de un producto comercial, de marca Omega, para que vean cómo luce físicamente. En este caso tenemos que este eje o vástago se mueve, está vinculado al proceso o pieza que hay que posicionar, y aquí dentro imagínense que a lo largo de toda esta caja hay una resistencia muy larga, y este eje al moverse lo que hace es ir variando la posición del cursor. Noten que, por ejemplo, en este dispositivo comercial el rango máximo de medición es de 122 milímetros, o sea, 12 centímetros, 2, pareciera poco, pero bueno, es justamente un sensor para posicionamiento, digamos, de mucha precisión. Como por ejemplo el que puede ocurrir dentro de algún tipo de maquinaria, supóngase una maquinaria tipo una envasadora o alguna máquina de ese tipo donde hay que hacer posicionamientos muy finos. Nuevamente aquí nos encontramos con que el problema se remite a medir resistencia. Nuevamente volvemos a problemas como el del RTD o el de la larga de extensión de fibra. Otra forma de medir posición, más o menos basándose en la misma idea, pero sin tener que recurrir a medir una resistencia y tener un cursor que está en contacto y que puede estar desgastándose al desplazarse, es empleando el concepto del LVDT, Linear Variable Differential Transformer, sí, que es un dispositivo en el cual la medición se basa en el movimiento de un núcleo magnético entre dos bobinados. Básicamente un LVDT, vamos a ver una animación, tiene esta forma. Tiene un cuerpo fijo en el cual hay un bobinado primario o de entrada, que es el que está indicado en naranja,
y dos bobinados secundarios que están indicados en azul en libreta. Este sensor se excita su bobinado primario con una tensión de referencia, un oscilador básicamente que está representado aquí con esta senoide de color roja, un oscilador de frecuencia y amplitud constante. El eje, que se utiliza para medir posición, tiene un núcleo magnético de alta permeabilidad. Por lo tanto, las líneas de campo magnético que se generan en el bobinado primario preferentemente buscan el camino de mayor permeabilidad para llegar al bobinado secundario. Cuando el núcleo se desplaza, supongamos hacia la izquierda, las líneas de campo tienden a concentrarse sobre el bobinado de la izquierda, por lo tanto la tensión en el bobinado de la izquierda aumenta, mientras que en el de la derecha disminuye. Y lo mismo al revés. Lo pueden ver eso en las animaciones de arriba. Cada vez que el eje se va a la izquierda, aumenta la tensión, que está señalada en color violeta, mientras que cada vez que se va hacia la derecha, aumenta la tensión, que está en azul. Viendo o midiendo esta diferencia de tensiones, es posible estimar cuál es la posición exacta de ese eje. El procedimiento es más o menos el que está aquí. Bobinado primario, fuente patrón, frecuencia y amplitud constante, el núcleo, los bobinados secundarios que comparten el punto medio, y después de cada uno de los dos bobinados hay una recuperación del valor absoluto, un filtrado para eliminar el ruido y después simplemente se computa la diferencia. Si se indujo más tensión en el bobinado acá identificado como superior, esta resta va a dar positiva. Si la tensión mayor está en el bobinado inferior, esta resta va a dar negativa. Y en función de cuán negativa es o cuán positiva es, podemos determinar la posición. En este caso, la relación estará dada en volts por milímetro que se desplace el eje del LVDT. Este dispositivo, respecto del potenciómetro lineal, tiene la ventaja de no tener fricción, ya que el núcleo magnético no está tocando en ningún momento en el bobinado, a diferencia del potenciómetro donde el cursor sí tiene que ir tocando una pista de algún material que es el que tiene la resistencia. Eso le da mayor robustez, mayor vida útil, tiene sensibilidad en una sola dimensión, ya que es insensible a vibraciones transversales, cosa que en el potenciómetro podrían afectar la lectura de resistencia, y tiene un tiempo de respuesta, o sea, una velocidad de respuesta elevada. Cuando lo que se quiere posicionar o medir la distancia es un elemento metálico y la distancia a medir es muy pequeña, se pueden usar sensores de tipo inductivo, como los que se aprecian aquí en esta foto. Este tipo de sensores, fíjense que aquí están anotados los rangos en los cuales trabaja, son para mediciones de distancias muy cortas. Trabajan de la siguiente forma. Aquí tenemos una especie de corte esquemático. Dentro de cada uno de estos encapsulados lo que tenemos es un oscilador y una inductancia. Cuando este sensor está cerca de una superficie metálica, justamente la presencia de un metal varía la inductancia del bobinado que está acá adentro y se producen variaciones de tensión. O la tensión aumenta o la tensión baja, dependiendo si el metal se acerca o se aleja. Eso es procesado desde un filtro de un amplificador y se puede cuantificar la distancia. En función del material que querramos detectar, habrá que aplicar factores de corrección, ¿sí?, como los que se ven en esta tabla.
materiales más magnéticos o menos magnéticos van a responder con más sensibilidad o menos. Este es un tipo de sensor sin contacto. Fíjense que acá no hay ningún eje ni nada vinculado, es simplemente por campo magnético. Generan salidas analógicas proporcionales a la distancia. Una limitación es que solo pueden medir distancias respecto a objetos metálicos. Esto es, si yo quiero medir la distancia con una superficie plástica o de madera, este tipo de sensores son totalmente inútiles. Son insensibles al polvo, a la suciedad, eso también es un dato importante. Pero, ya les insisto, su aplicación está limitada a posicionamiento o detección de muy corto alcance. Otra técnica de medición de desplazamiento o posición sin contacto son los sensores láser. ¿Sí? En este caso, este tipo de sensores se basan en una técnica conocida que se conoce como técnica de tiempo de vuelo, que es básicamente la misma que se utiliza en un sistema de radar. ¿Cómo funciona la técnica de tiempo de vuelo? Básicamente el sensor emite un haz láser que impacta en algún objeto y rebota y vuelve hasta el mismo sensor donde detecta la llegada. Lo que hace el sensor es medir cuánto tiempo tardó el haz en viajar, rebotar y volver. Lo mismo que hace un radar como lo de los aeropuertos, en los cuales en vez de un láser lo que se emite es un haz de microondas y se cuenta cuánto tarda en rebotar y volver y de ahí se estima la distancia. Este tipo de sensores tiene un rango de medición mínimo y máximo. La cota mínima está dada por la velocidad de procesamiento de la electrónica, o sea, si el rebote está muy cerca, no le da tiempo a la electrónica a alcanzar básicamente a medir ese tiempo que transcurrió entre la emisión y el rebote. Y si la superficie a medir está muy lejos, el haz empieza a dispersarse, porque si bien el haz láser uno lo imagina muy enfocado, tiene cierta dispersión, pierde potencia. Por lo tanto, tenemos un rango de medición que suele estar limitado a una distancia muy acotada. Esta es una técnica de medición sin contacto, independiente del material de la superficie y de muy alta precisión. Y ya que hablamos de desplazamiento, también podemos acá incluir un apartado o una mención a lo que es medición de nivel. Medición de nivel también es un ítem de mucho interés en el ámbito industrial, todo lo que sea medir nivel de tanques, de silos, de depósitos. Y la medición de nivel se la puede interpretar como un caso particular de medición de desplazamiento, que en el fondo lo que estamos haciendo es medir posición. Hay diversas técnicas. Tenemos desde el tradicional esquema basado en un flotante, ¿sí? Donde tenemos un dispositivo tipo boya, que podemos encontrar en cualquier tanque de agua, y al cual le podemos adosar algún medidor de posición. Como por ejemplo aquí está en este esquema que se ve, hay un LVDT, un sensor de tipo transformador diferencial. También podría haber sido un sensor potenciométrico tranquilamente y podríamos haber puesto el flotante vinculado al cursor del potenciómetro. En esta otra figura de la izquierda se ve un ejemplo también de un tanque con distintos sistemas de medición por técnicas de tiempo de vuelo. Por ejemplo, sensores ultrasónicos o sensores tipo radar por microondas. En todos ellos el principio de funcionamiento es el mismo, se emite una señal y se cuenta cuánto tarda en volver el rebote. En el caso del ultrasonido, lo que se hace es modular una especie de onda de sonido que, como está en un rango de frecuencia muy elevado, no es audible para el ser humano, y en el caso de las microondas, bueno, eso es una ráfaga de microondas.
Fíjense que bueno, tienen diferentes zonas muertas que están relacionadas con la velocidad del haz, como la velocidad del haz de sonido, que es una propagación mecánica, es mucho más lenta que la del haz de microondas. La zona muerta del ultrasonido es menor, porque la onda tarda más tiempo en volver y la electrónica, digamos, que puede compensar esa medición. Aquí también podríamos incluir los sensores láser. En este caso, una advertencia es: este tipo de sensores se puede usar en función de qué es lo que hay dentro del tanque. Un sensor ultrasonido, por ejemplo, en general, un transductor ultrasónico electrostático funciona con una pequeña descarga de un par de cientos de volts, con corriente muy baja, pero una descarga, una tensión más o menos elevada, que podría generar alguna mínima chispa. Si lo que queremos medir es el nivel en un tanque de petróleo o de hidrocarburos, no podríamos usar, por ejemplo, un sensor ultrasónico. Tendríamos que usar alguna otra técnica. Pero si el líquido o sustancia que está acá no es combustible, se puede usar tranquilamente un sensor ultrasónico. Y luego hay otras técnicas de medición de nivel que son indirectas. ¿Sí? En vez de medir el nivel como lo podemos hacer con un flotante o con una técnica de tiempo de vuelo, se mide en forma indirecta, por ejemplo, a través de la conductividad. Si la sustancia a medir es de tipo conductiva, lo que se puede hacer es insertar una barra tal conductor, y lo que se hace es medir la resistencia entre el tanque y la barra. Si la sustancia o líquido que está aquí adentro tiene un nivel muy bajo, la resistencia va a ser elevada, porque va a haber poco contacto entre la barra y el borde del tanque, mientras que si el tanque está lleno o tiene una buena cantidad, la resistencia va a ser mucho más baja. Entonces, indirectamente, a través de la resistencia, se puede estimar cuál es el nivel de llenado del tanque. Obviamente esto sirve para sustancias de tipo conductiva y para tanques de tipo metálicos. Nos serviría aquí un tanque plástico. Y si la sustancia a medir no es conductiva, sino todo lo contrario, es dieléctrica, lo que se puede hacer es medir la capacidad. Nuevamente, lo que hacemos es medir entre una barra conductiva y el borde, digamos, el tanque. En vez de medir la resistencia, es medir cuál es la capacidad. Si el tanque está medio vacío, la capacidad va a ser baja porque el dieléctrico va a ser escaso, mientras que si está más lleno va a ser más elevado. Nuevamente, de esta forma se puede hacer una medición indirecta del nivel del tanque sin medir precisamente el nivel, sino a través de una variable emparentada, por decirlo de alguna forma.